Muchas gracias al ingeniero Sosa por venir a echarnos un poquito de luz y para guiarnos un poco en este camino. Gracias a todas las autoridades y al personal del colegio que tanto han hecho durante todo este tiempo y también por la predisposición para aprender, para transformar estructuras, para adaptarnos a los nuevos tiempos y al futuro, para estar abiertos a cambiar los paradigmas. El colegio hace mucho tiempo que está en una actitud de mejora permanente, tratando de detectar cuáles son las posibilidades que tenemos de dar un mejor servicio, de acompañar más de cerca a nuestros matriculados, de favorecer al servicio de justicia lo mejor posible. Y hoy en día hay, sin ninguna duda, ya dentro de la nueva revolución industrial, claramente todos estos temas están atravesados por la utilización de la tecnología y por la adaptación y la capacitación que podemos hacer todos los abogados y todos los que tenemos que ver con el servicio de justicia a estas nuevas realidades. Así que estar hoy en esto que no es ni más ni menos que proyectar el colegio hacia el futuro y ser todos partícipes y protagonistas de esta cuestión, la verdad que es un gusto enorme y por supuesto para quienes nos toca circunstancialmente conducir, es un placer ver cómo este equipo trabaja en forma conjunta, con muchísimo amor, no solo por la institución, sino por la profesión de abogado y por nuestros matriculados. Así que muchas gracias, gracias a todos y bueno, ojalá esto nos sirva y sea otro puntapié para dar un nuevo salto de calidad. Marcelo. Bueno, gracias, Mateo. Yo simplemente, bueno, también darle la bienvenida al ingeniero Sosa, que se prestó rápidamente a la requisitoria que se le hizo desde el colegio. Pensamos en el ingeniero Sosa a raíz de que la esposa, Zulma Insaurralde, directora del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados de San Isidro, y entonces nos pareció una excelente combinación que un ingeniero que ha escuchado seguramente de su esposa cuestiones relacionadas con la colegiación pudiera entonces proporcionarnos esta introducción a lo que es Administración 4.0, o como nosotros lo dimos en llamar, es Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes 4.0. Entonces, es una especie de continuación de mejora en los procesos y en la forma de operativizar todas las tareas que llevamos adelante, tanto las autoridades como el personal, a través de un nuevo pasito en innovación tecnológica, que ahora la va a explicar en profundidad el ingeniero Sosa. Y como hablábamos recién con él, es el paso inicial que nos va a permitir tomar conciencia de lo que es una administración 4.0, que es hacia donde va el mundo, y vamos a ser pioneros, por lo menos a nivel colegiación en esto, a entender un poquito el nuevo lenguaje, porque todo este tipo de innovaciones trae términos nuevos, a perderle el miedo a ese nuevo lenguaje y empezar a hablar todos un mismo idioma y a trabajar de una manera un poco diferente a la que veníamos trabajando hasta ahora.
hablábamos el otro día con el doctor Laborde y Natalia, que la pandemia a nosotros como colegio nos tomó muy bien preparados, y de un día para el otro, como se cerró el 16 de marzo, si no recuerdo mal, del 2020, la actividad, al otro día estábamos todos trabajando con teletrabajo desde nuestras casas y pudimos seguir brindando el servicio de siempre al matriculado. Acá hay miembros también del Tribunal de Disciplina presentes y pudo seguir trabajando, yo diría, con normalidad en la emergencia. También la mesa directiva, el consejo directivo, porque estábamos preparados de alguna manera. Pero viendo lo que se viene, que es 4.0, yo ponía un ejemplo que nos llevó en el camino un Fiat 600. Por suerte lo teníamos preparado y cumplió bien la función, pero tenemos que seguir mejorando ese vehículo y la administración 4.0 sería el apuntar a que podamos andar en una Ferrari en vez de un Fiat 600. Pero para eso, por supuesto, estamos iniciando el camino, así que los dejo entonces con el ingeniero Sosa que nos va a capacitar en esta primera entrega de capacitación que abre el camino hacia la administración del Colegio 4.0. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, mi nombre es Pablo Sosa, como ya dijeron. Yo soy ingeniero mecánico, pero desde hace 2 años estuve trabajando, tengo experiencia en la industria del petróleo, en la parte de equipos mecánicos. Y desde hace 2 años empecé a estudiar el tema de inteligencia artificial, porque veía que aparecía, yo estoy en una red de LinkedIn, que se publicaban muchos artículos de lo que dice acá Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que se encarga o se aplica al análisis de grandes volúmenes de datos que se generan diariamente a través de todos nuestros medios de uso, que son los teléfonos, las cámaras de seguridad, los chats por redes sociales, etc. Y de esa gran cantidad de datos que se generan, con esta disciplina, Machine Learning, que es un área de la inteligencia artificial, se analizan todos esos datos, en vez de que queden ahí en un lugar sin que nadie los ocupe, como para sacar conclusiones, información, aprendizajes. Eso es, digamos, a modo de presentación, porque parece incompatible ser ingeniero mecánico y dedicarse a tecnologías de información, porque es parte de las tecnologías de la información, pero bueno, fue parte de mi evolución como profesional, porque como podemos ver hoy en día, alguien que empiece a estudiar una carrera hoy, cuando termine la carrera es muy probable que ya no la pueda aplicar, se tenga que capacitar, o incluso cambiar de orientación para poder trabajar y poder insertarse al mundo. Incluso, digamos, estamos acostumbrados a las jubilaciones de 60 o 65 años, cuando la expectativa de vida de una persona creció, y en esos 15 o 20 años de sobrevida que nos da el avance de la medicina, posiblemente y seguramente tenemos que seguir trabajando y comunicándonos y, bueno, generando un ingreso y estar insertos en este mundo nuevo que nos rodea. De esos temas voy a hablar en la presentación, y vamos a ir, voy a pasar un índice, si me permiten. Cualquier cosa que yo vaya muy rápido me preguntan y vuelvo atrás en las diapositivas o en la explicación. Bueno, voy a hablar de impacto cultural por los cambios tecnológicos, más o menos lo que te estaba diciendo. Lo vamos a profundizar. Herramientas digitales,
cómo hablando de tecnología 4.0 y que todos estos nuevos términos, Big Data, inteligencia artificial, y nos parecen que son algo que solamente se usa en la NASA o en lugares de alta tecnología científica, y son cosas que herramientas que se están utilizando todos los días y que de a poco hasta se nos imponen, porque hoy en día es muy común ir hasta a un restaurante y que no tengan carta, que tenga un código QR y uno busque en el teléfono cómo escanear ese código y tal vez no tenga la aplicación. Y por ahora estamos en una situación intermedia. Tal vez llegue el día de mañana que ni siquiera haya un mozo y que haya que pedir todo por el celular, por la aplicación, y no hay alternativa. Aunque gente de mi edad, por ejemplo, nos molesta un poco eso de tener esa habitualidad que teníamos antes en nuestra tienda y todo eso, pero hoy en día se nos está imponiendo y esas herramientas las vamos a tener que empezar a usar. Después, una breve historia de los cambios tecnológicos, porque la tecnología 4.0 tiene ese nombre porque hubo otras tecnologías antes que las voy a explicar. Después, bueno, ¿qué es la nube? La tan famosa nube que hablamos todos los días. En esa nube es un espacio informático que uno se comunica a través de Internet, que nos proveen herramientas como software, almacenamiento de datos, comunicación integrada, colaborativa entre distintos integrantes de una organización o interorganizaciones para compartir información y generar aprendizaje útil y colaborativo. Después, el Microsoft 365 es la aplicación que vamos a usar nosotros, que va a aplicar el colegio en los próximos días, mediante una capacitación, que es el trabajo en esta nube con herramientas por medio de esta aplicación concreta, este servicio, que es Microsoft 365, que da servicios de almacenamiento de los programas habituales que nosotros estamos usando todos los días, que son Word, Excel, PowerPoint, servicios de Internet y servicios de correo electrónico. También todos estos temas yo los menciono, o a modo de título, lo vamos a ver mejor explicados en más profundidad en las próximas pantallas. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es el uso de gran cantidad de datos que se están generando con los dispositivos todos los días, como ya lo mencioné, y tratar de sacar alguna información útil de esos datos. Voy a dar ejemplos de aplicación. Después, bueno, el Big Data y el Machine Learning es lo mismo. Y a lo último vamos a hacer preguntas finales, que tengan algunas dudas o algo que no quedó claro, lo voy a poder volver a explicar, o preguntas que se les ocurran a través de la aplicación concreta que ustedes quieran darle a este sistema, o a través de que la encuentren a través de la presentación. Bueno, yo a partir de esto que es elemental, de uso cotidiano, pero yo como voy a explicar cómo llegamos a las tecnologías 4.0, también quiero explicarles cómo llegamos del uso cotidiano con la computadora de escritorio a trabajar en un servicio en Internet, en la nube, que va a tener otras prestaciones. Después voy a explicar qué es la nube. Bueno, todos los días nosotros utilizamos los computadores individuales. Perdón si son conceptos elementales, pero lo uso a modo de herramienta para saber desde dónde partimos hasta dónde vamos a llegar. Es por eso. Yo sé que muchas de las cosas de acá las conocen. ¿Cómo está compuesto un computador individual? Perdón, voy a prender el puntero, no sé si se ve el puntero, se lo alcanzan a ver. Se ve, sí, se ve. Bueno, estamos el hardware, que va a tener toda la parte de dispositivos en la máquina de escritorio, el teclado, el monitor, las partes internas, muy importante,
la memoria, o sea, nosotros todo el trabajo que generamos diariamente lo acumulamos en nuestro disco rígido. Esa es la primera evolución que vamos a ver. Nuestro disco rígido tiene placas de red, micrófonos, todo lo que usamos para comunicarnos en nuestro escritorio, en nuestra computadora escritorio. Dentro de esta computadora escritorio tenemos todo lo que es el software, o sea, todos los programas, sistema operativo, los programas como Word, Excel, que usamos todos los días, los programas de correo electrónico, y un antivirus o un tipo de protección para que nuestros datos no los perdamos por algún virus o un ataque o un robo de información a través de Internet desde el exterior. Eso es lo que nosotros utilizamos normalmente. En las instituciones, en la fuera de abajo, vamos a tener que las computadoras se utilizan el modo de comunicación que se llama de cliente-servidor. Cada una de las computadoras son un cliente y hay un computador central donde están la acumulación de la información, el almacenamiento de toda la información institucional de la empresa, todos los registros, normas, documentos que se van generando, y uno puede interactuar desde un cliente a otro, de una computadora a otra, puede interactuar a través del servidor. O sea, yo no tendría que agarrar un pendrive, por ejemplo, desde un cliente, desde una computadora, llevar un documento que estoy trabajando y llevárselo a la otra persona para que lo descargue en su computador, o a través de mail. Normalmente nosotros manejamos los documentos por mail, simplemente lo van a tomar directamente desde el servidor, y sabiendo que en esa computadora el documento va a ser único, todos van a ver el mismo documento, la misma versión. Muchas veces se hacen documentos, se hace versión 1, 2, 3, que se va actualizando, y no da en el futuro el problema que cada uno tiene una versión distinta y no se sabe de qué documento se está hablando, si es el que tengo yo en mi máquina o el que tiene el otro. Bueno, esto es en red. En red, hasta como se vino trabajando ahora, antes de subir y de tener los servicios en esta red de nube, en la nube, como se dice ahora, que lo vamos a ver más adelante. Yo este tipo esta explicación la di para que sepamos de dónde estamos partiendo, para ahora sí ya no tener más ese servidor, y vamos a tener un servidor virtual y va a estar en la nube. Yo lo voy a explicar en dos diapositivas. En la siguiente voy a explicar, y voy a volver a esta tal vez para volver atrás en el contexto, voy a explicar más adelante. Y yo quiero ahora, así como expliqué lo anterior, quiero explicar por qué se llama Industria 4.0, que es la que vamos, el título es el motivo principal del análisis de qué son las tecnologías 4.0 y cómo llegamos a la industria 4.0. Siempre cada vez que se inventa algo en la historia importante, que da una revolución, como la computación, se habla de generaciones, es una cuestión de ordenar la historia tecnológica y de aplicación de la ciencia a distintos ámbitos, y con herramientas que sin duda han revolucionado nuestra historia. Hablamos de la revolución industrial o industria 1.0, cuando se inventó el uso del vapor, se inventó la máquina a vapor y se inventó el uso de la energía hidráulica para reemplazar el trabajo humano. Antes era todo hecho manualmente o por medio de animales, caballos, y después se reemplazó toda esa fuerza mecánica a la industria a través del uso del vapor, de la energía del vapor y de la energía del agua, la energía hidráulica.
Luego vino la industria 2.0. Acá se inventó la electricidad, se inventaron las telecomunicaciones, se empezó a usar el petróleo como energía, digamos, como energía para generar calentamiento, generar vapor también, pero antes se generaba la industria anterior se generaba tal vez con leña, y ahora se empezó a usar el combustible para el calentamiento, y se empezó, algo importante, se empezó a utilizar la producción en serie. Ya no eran productos artesanales individuales, sino se empezó a hacer la producción en serie. Por ejemplo, los automóviles, el primer automóvil en serie, el Ford T en Estados Unidos, y se empezaron a hacer métodos de fabricación, y se empezó a hacer más eficiente la fabricación. Luego, en la industria 3.0, se empezó a utilizar la electrónica, el uso de los transistores, que son elementos electrónicos que se empezaron a usar masivamente, y eso mejoró mucho la producción, la automatización de la producción dentro de las empresas. Todavía no había aplicación de Internet, sí de computadoras, y las computadoras podían darle órdenes a los robots. Por ejemplo, uno lo ve seguido en las fábricas de autos, donde hay robots que sueldan, que pintan. Todo eso son tareas automáticas que están programadas por estas computadoras. Todavía no se hablaba de lo que empezó después a utilizarse, que es la industria 4.0. Perdón el ruido de fondo, es de la calle, si molesta un poco. En la industria 4.0, que es la que vamos a profundizar, se empieza a utilizar todas las ventajas de Internet. Internet con la comunicación de todos los dispositivos que nosotros tenemos de uso diario, a el mejoramiento de toda la producción y el mejoramiento de la colaboración por medio de nuestro trabajo individual en las organizaciones. Ya con Internet y conectados ahí, vamos a prescindir de muchos elementos de uso cotidiano que tenemos, como por ejemplo vamos a utilizar computadoras más chicas, con menos prestaciones, vamos a prescindir de los servidores, porque vamos a trabajar todo en lo que ahora voy a explicar, que es la nube. Todas esta revolución automatizada de Internet es lo que ahora se llama 4.0. Yo a esta industria le voy a explicar cuáles son los ámbitos que se llaman 4.0, y específicamente dos de ellos, que es la computación en la nube y el Big Data, que lo vamos a ver después. Todos esos nombres, lo voy a explicar después en más profundidad, pero le estoy dando un contexto de cómo llegamos a la industria 4.0. Voy a sacar las pantallas. Bueno, la industria 4.0 tiene varios ámbitos de desarrollo, y esto es importante porque yo lo quería mostrar porque es un mapa para ver cómo uno está, digamos, parado hoy, en qué parte de todas estas tecnologías que están tratando, cuáles vamos a usar y cuáles no vamos a usar. Porque muchas veces tiran este concepto de golpe y dice, industria 4.0, que da con un título imponente y no sabe uno bien si realmente dentro del ámbito de trabajo va a usar o no algunas tecnologías. Si quiere o no profundizar en alguna de ellas, si le sirve como herramienta. Bueno, el concepto de industria 4.0 se refiere a una nueva manera de producir bienes materiales o informáticos mediante la adopción de tecnologías 4.0. ¿Cuáles son las tecnologías 4.0? Y acá empezamos con el tema en más profundidad, el motivo de esta presentación. Uno de los ámbitos es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas le llaman a los dispositivos físicos que están comunicados todos los días. Es un nombre
traducido del inglés, por eso parece medio que está mal definido, pero es simplemente los datos que están generando cada uno de los dispositivos que están conectados a Internet. Cámaras de seguridad de los municipios, cámaras de nuestro GPS del teléfono cuando usamos la aplicación Waze para movernos en la ciudad, o Google Maps, que nos va, estamos conectados a Internet y nos da esa aplicación, nos da el servicio de orientarnos en la ciudad. Todo eso, todos esos dispositivos, vamos al segundo concepto, es el Big Data, esos dispositivos generan gran cantidad de datos, y esos datos ¿qué son? Las fotografías, nuestros chats, nuestras búsquedas de Internet. Nuestra computadora está comunicada con Internet y generan a través de las redes sociales diálogos, intercambio de fotos, todo eso está acumulado en algún lado, que ese lado se llama la nube. Es el próximo punto, es la computación en la nube. Es uno de los ámbitos donde uno vamos a trabajar, que es la computación en la nube. Ya vamos a trasladar nuestros servicios, también lo voy a explicar en el próximo punto, con más detalle, nuestros servicios diarios que tenemos con nuestra computadora personal, escritorio, tenemos almacenamiento, lo vamos a tener ahí en la nube. Todos los programas no van a estar más ya digamos, instalados como eran antes en nuestras computadoras por medio de un CD que se compraba y tenía ciertas licencias, y esas licencias caducaban y había que volver a comprar. Directamente los programas ya los vamos a obtener desde la nube o desde el servicio que nos van a dar de computación a través de Internet. Ciberseguridad, bueno, lo mismo que el antivirus que habíamos visto, pero a nivel ya corporativo, para proteger nuestros datos. Todos los robots, que nosotros no los utilizamos todos los días, pero forman parte de la industria 4.0, son los que se utilizan en la industria para la fabricación. También pueden ser un robot, puede ser un autónomo, que están en evolución, o sea, autos que no son conducidos por nadie, simplemente tienen una cámara inteligente y nos va a trasladar a nosotros sin ningún tipo de chofer ni nada, o sea, va a haber directamente, nadie los va a manejar, se manejan automáticamente. Después tenemos la realidad aumentada, que son, por ejemplo, todos los ámbitos de crear realidades artificiales. Por ejemplo, alguien que quiere practicar tenis se pone uno de estos anteojos de realidad aumentada, realidad virtual, y puede hacer una práctica o puede hacer un simulador, trabajar en un simulador de vuelo. Los simuladores de vuelo evolucionaron muchísimo. Uno se sienta en esas cápsulas de simulación y puede elegir el avión que está manejando, viajar a través de distintos países, distintas ciudades, con toda la geografía casi exacta de cómo es en tiempo real, y puede hacer, digamos, entrenamientos en entornos virtuales con un máximo y con una realidad casi perfecta, casi similar o igual a la realidad. Después tenemos la fabricación aditiva, que es la impresión 3D, que nosotros también lo vamos a escuchar mucho, ya nos interesa en este punto, también hay muchísimo para ver, y ya se están vendiendo las impresoras, y uno puede, digamos, innovar en este ámbito, no es inalcanzable. Ningún punto de lo que estamos viendo es inalcanzable. Esto es lo que yo quería recalcar, porque muchas veces las terminologías con nombres raros a nosotros nos apartan un poco de abordar los temas.
Y yo creo que hay que animarse a abordarlos, y hay mucha información en internet, y puede hacer cursos, y no tener miedo de abordarlos, o utilizarlos para la profesión o para gustos personales. Están hoy en día al alcance. Acá yo les puse un dibujito donde hay una impresora 3D que ha impreso una parte ósea de una cadera humana, así como también se están imprimiendo válvulas para el corazón, o se hacen impresiones de órganos humanos que se van por ejemplo, con un escáner 3D, como si fuera una tomografía computada, se toma la imagen en 3 dimensiones, esa imagen se manda a la impresora 3D, y en esa impresora se imprime el órgano que se va a operar. Entonces puede haber una disertación, puede haber una reunión de médicos que pueden planificar esa operación en base a casi tener en la mano el órgano que van a operar. Esto se llama 3D porque la impresión en 2D sería de papel, en 2 dimensiones, simplemente tiene un nombre así por eso, ¿sí? Porque imprime objetos en 3 dimensiones. Estas impresoras traen un carretel de plástico de un material, como si fuera un ovillo de lana, y se va agregando una punta que va alimentando una punta de la impresora, y en vez de tinta va a salir el material sólido que se va tomando la forma del objeto que quiere imprimir. Bueno, después la simulación, el próximo punto es la simulación. La simulación se refiere a poner objetos, hacer objetos virtuales, o sea, objetos en 3 dimensiones, por ejemplo, un auto. Cada dibujito te da una idea para recordatorio. Para recordar, un auto que antes, por ejemplo, se diseñaba y se hacían a mano, los prototipos de los autos se hacían a mano, con madera, y se ponían, por ejemplo, en un gran túnel de viento, en un tubo gigante que se le generaba el viento, que simula la circulación de un auto a determinadas velocidades, y con eso se iban haciendo mejoras aerodinámicas, o estudios o formas, y se iba cambiando el diseño. Bueno, todo eso es electrónico. Electrónicamente se puede generar la imagen del auto en 3 dimensiones, se puede generar el viento, se simula el viento, se simulan las fuerzas, y se simulan, qué sé yo, los consumos energéticos del auto, el combustible. Esas son las ventajas que dieron la simulación en 3 dimensiones. Los sistemas de integración. Los sistemas de integración son importantes en el punto de vista que todos los individuos pueden generar la información que generan todos, la comparten todos, y se benefician todos de esa información, de esa integración se llama trabajo colaborativo. Se está utilizando mucho ese concepto porque nos permite crecer a todos individualmente y como institución. Si la institución crece, el individuo de la institución es potente. Bueno, porque yo voy a hablar ahora, voy a profundizar en la computación en la nube. Computación en la nube, que es el próximo punto, y lo voy a ampliar. Hemos hablado de la nube, se conoce como cloud computing, y es un espacio que abre de modo personal y organizacional el procesamiento y almacenamiento de datos, accediendo a los mismos por medio de una conexión a Internet. Antes, vuelvo para atrás, teníamos computadora o varias computadoras conectadas a un servidor. El servidor, y ahora vuelvo a donde estábamos, el servidor en muchas empresas es una habitación, una oficina más llena de máquinas, computadoras centrales que almacenan toda la información,
tienen los discos rígidos, tienen todos los antivirus y todas las protecciones. Ese lugar necesita de una ventilación especial, antipolvo, porque si no las máquinas se llenan de polvillo y de tierra. También tienen que tener un sistema especial de contra incendio, no con agua, por supuesto, sino con un gas especial, que en caso de incendio se apague ese incendio, pero no se dañen los equipos. Necesitan un personal especializado todos los días en esa oficina central, en ese servidor, para poder atender cuando se cae el sistema y poder levantarlo y poder atender a un virus y poder atender a un usuario que se le cortó el servicio de red. Bueno, todos estos inconvenientes, al trabajar ahora en lo que es el servicio de la nube, vamos a correr todo lo que antes era en el servidor. Cada computadora va a estar conectada a Internet y va a tener los mismos servicios que tenía antes, pero ya en una manera virtual. Los va a tener en Internet. Eso es lo que se llama la nube. Tener todos esos servicios, no en forma local, física en la empresa, sino a través de los servicios en la nube. Si no queda claro el concepto de nube, lo volvemos atrás, o en las preguntas finales volvemos y lo explico con más profundidad. Pero digamos, es algo que estamos usando todos los días sin saber. Cuando nosotros compartimos una foto en Facebook, esa foto no está en nuestra computadora, está en algún lado que otro la puede ver. Bueno, está en la nube, está en un sistema y está acumulada, o sea, está en algún disco rígido, esa foto está ahí. Ese mail que yo mandé también está en algún lado que lo puede ver otro. No lo saca esa información de mi computadora, sino lo saca de ese espacio. ¿Qué servicios tiene la nube? Almacenamiento de datos, los programas, la protección de mis datos. O sea, cuando hay un servicio como el Office 365, que es el que vamos a ver en las próximas pantallas, me están dando en ese servicio de suscripción mensual todos los servicios que yo tenía antes. El almacenamiento de datos, los programas actualizados. Si yo compro hoy un software, Word, por ejemplo, y dentro de un año, ya ese software no hay otra versión. Antes, ¿cómo era? Yo tenía que bajar internet o comprar en un CD ese software y replicarlo en todas las máquinas y actualizarlo. Porque yo no podía, digamos, y más una institución, teniendo ISO 9000, usar software que no es legal. Entonces, yo me veo obligado a hacer la compra, y esa compra en un CD me lleva a que se puedan instalar 2 o 3 máquinas, o 4, y después el resto tengo que comprar otro. Bueno, toda esa problemática ya se terminó cuando se usa la nube, porque el servicio que da de software siempre me va a dar la última versión, y se van a ir actualizando automáticamente, no voy a tener que pedir mucho. Todos los software van a ser las últimas versiones. Se van a proteger mis datos también. El servicio les da la garantía de que todos los datos que se generen, tanto personales como institucionales, van a estar protegidos. Y bueno, y después proveer un lugar común de acceso organizacional. Vamos a poder con archivos, vamos a poder trabajar en los mismos archivos. Cuando hablo de archivo, hablo de páginas, de archivos de Word, de documentos de Word, de Excel, o alguna base de datos, que de trabajo en común. ¿Qué ventajas tienen? Por ejemplo, se están vendiendo hoy en día unos dispositivos que se llaman Thin Client. Antes teníamos voy para atrás, teníamos el dibujito de los clientes y servidores. Dijimos, ya el servidor lo vamos a tener en la nube, y como cliente es el computador
el nombre que se le da al computador que trabajamos todos los días, no va a tener que tener tantas prestaciones. Por ejemplo, no haría falta ni siquiera un disco rígido. Yo lo tengo en la nube. No hace falta las memorias a tan alta velocidad. Yo lo voy a todo en la nube. Los programas los voy a tener también en la nube. Entonces, si se fijan, el computador tan chiquitito que hay, que se llama Thin Client, que ya se venden, yo puedo reemplazar la próxima generación de computadores de la oficina por algo mucho más económico, porque no voy a tener que tener todos los dispositivos que tenía antes. Bueno, todo esto, los otros puntos de las ventajas, algunas del software ya lo hablé, que se renuevan la actualización de programas. Bueno, esto si pierdo un pendrive, si pierdo una información que yo tenía guardada en mi computadora, en un pendrive o en un disco rígido externo, no va a haber problemas porque toda la información que yo genere va a estar en la nube, en lugares tanto personales como institucionales. Y esa información va a estar salvaguardada. Lo mismo que, bueno, el próximo punto, la protección de ciberataques para el robo de información de la empresa. Bueno, y acceso individual y corporativo, ya lo hablé. Y bueno, estos servicios se pagan por cantidad de usuarios. Imagínense lo que es de golpe, hay empresas que tienen 20 o 30 empleados de un mes para el otro y tienen que salir a comprar software. No, ya los tiene todos por el servicio, simplemente suscribe 20 empleados más y cada uno tiene su espacio individual y su password para poder entrar a los servicios. Ya tiene todos los programas instalados, porque los programas se pueden, después vamos a ver que los podemos usar de la nube directamente, Word, Excel, directamente de la nube, o los podemos bajar en nuestra computadora y porque sea más rápido. Si las conexiones a internet no son muy altas, conviene tener los programas oficiales y bajados del servicio en nuestra propia computadora. Sigo con la otra pantalla. Bueno, hablamos del servicio en la nube. ¿Cómo se materializa en la realidad de todos los días el servicio en la nube? Hay varios software de tipo corporativo. Uno de ellos, y es el que van a utilizar ustedes, es el Microsoft 365. ¿Qué tiene? Esto yo más o menos se anticipé. Tiene herramientas Outlook, que es para correo electrónico, el Team, algo importante, o sea, ustedes ya pueden utilizar, en vez de utilizar Zoom, ya ese servicio les viene incluido, se llama Microsoft Teams. Es un servicio más que van a tener, tal vez pueden dejar de pagar el corporativo y puedan usar el Team. OneDrive, el OneDrive es como si fuera un propio pendrive propio en la nube, un espacio donde uno puede guardar información privada. Después el Microsoft SharePoint, que es un gran ámbito y local donde van a estar todos los documentos escaneados. Nosotros vamos a escanear documentos de papel y los vamos a almacenar ahí para que todo lo pueda compartir. Todas las normas institucionales, la ISO 9000, los entrenamientos, todo lo vamos a tener en ese lugar en común que es SharePoint. También van a estar carpetas armadas por ejemplo, administración o recursos humanos. Tal vez que no todo el mundo tenga acceso. Bueno, el administrador de este programa va a dar acceso a las distintas carpetas de acuerdo a los intereses de cada organización. Hay documentos confidenciales que no entran todos, hay documentos públicos que van a poder entrar todos. Bueno, las características son que tienen, como ya dije, una suscripción anual y por cantidad de usuarios, y permite acceder a los documentos desde cualquier lugar. ¿Qué quiere decir esto?
un viaje, no tengo ninguna computadora, no tengo nada conmigo, puedo acceder con el teléfono, me voy a un lugar, a un viaje, en un hotel, pido prestado la computadora del hotel, entro con mi password al sistema 365 y ahí estoy viendo la empresa entera. Todos los documentos, estoy viendo como si estuviera en la empresa directamente, o puedo hacerlo desde mi casa con mi computador, y cada licencia tiene la facilidad, o está incluido la instalación del software hasta en 5 dispositivos. Yo puedo tener una tablet, mi teléfono, la computadora del trabajo y la computadora personal en mi casa. O sea, se puede descargar en todos los lugares. Y en todos esos lugares voy a tener las últimas versiones de todo el software de Microsoft que me están dando. Bueno, la implementación, que es lo que van a hacer ustedes, es la suscripción al servicio, que ya entiendo que la han hecho, y después va a haber un usuario que es el administrador que va a dar de alta a todos los usuarios. ¿Qué desde de alta de todos los usuarios? Un nombre del mail corporativo, tal vez, no sé cómo se estarán manejando, pero tal vez tengan un mail propio de la institución, no un mail personal. Le dará acceso a las distintas carpetas que se van a generar, como ya hablé, y eso lo va a hacer el administrador. El administrador, por supuesto, puede ser uno de ustedes. No hace falta que contraten a una empresa, a alguien de afuera, digamos. Es uno de ustedes que tiene los permisos para habilitar por ejemplo, las contraseñas de todos los correos electrónicos de todos y los accesos a carpetas. Bueno, y después vendrán los entrenamientos de lo que estamos hablando. Empezar el programa que es y todos los programas los van a tener directamente en la nube y no los van a tener en la computadora. También tienen la posibilidad de instalar en sus computadoras si les resulta más rápido porque la red es muy lenta. Bueno, hablamos, este es uno de los ámbitos de aplicación. Quiero volver atrás un poquito para volver al mapa general. Habíamos hablado de computación en la nube, que es lo que hablé recién, que es el servicio de computación o el servicio en Internet de todas las herramientas que hay. Otro de los temas que voy a hablar un poco es el Big Data. Todos los otros temas, por supuesto, forman parte de la industria 4.0. Ahora, como podrán ver, yo no utilizo una fabricación 3D, digamos una impresión en 3D, ni tengo robots que no trabajan en una industria, pero sí me interesé en Big Data y trabajo en computación en la nube. Son dos aplicaciones en las cuales profundicé y que la primera ya la vimos, que es la computación en la nube. Hablar lo que es Big Data, que es otro de los ámbitos de la industria 4.0. Vamos al Big Data. El concepto de Big Data está caracterizado por el manejo de gran volumen de información. Esa información que se genera, como ya hablamos de los dispositivos, generan gran cantidad de información, los teléfonos, las redes sociales, las cámaras de seguridad, los GPS de nuestros teléfonos. Bueno, toda esa información está en algún lado, vuelve a estar de nuevo en la nube. Ese gran espacio informático de gran acumulación de datos diarios. Y ese concepto de Big Data tiene varias características y se llaman las 5B del Big Data. Bueno,
5B porque todos empiezan con B sus características. Estamos hablando de volumen. Estamos siempre hablando de esos datos que se generan diariamente. En una transacción, por ejemplo, en Mercado Libre, en una búsqueda en Google. Todo eso es información y se acumula en algún lado. Imagínense la cantidad de usuarios generando información, y cámaras y aparatos generando información todos los días. Eso estamos hablando del gran volumen de datos que se genera. El segundo aspecto es la velocidad. La velocidad es muy importante porque cuando se quiere obtener una información útil de esos datos que aparecen, por ejemplo, ¿cuál es la información útil? Yo hago una búsqueda de una impresora en internet. Y ya me propaganda de la impresora. Bueno, en ese lapso de tiempo que estamos hablando de la velocidad, que se generaron gran cantidad de datos, están generando a gran velocidad, se están generando grandes cantidades de datos. Puede ser la diferencia entre vender algo o no venderlo. ¿A quién yo le puedo comprar tal vez la impresora que estaba buscando? Primero que me ofreció. Bueno, entonces, si hay un sistema atrás que aparte de generar datos, hay tipo radares que están buscando clientes y esas máquinas informáticas están buscando potenciales clientes, bueno, el que llegue más rápido es el que va a ganar en esa competencia. La variedad. La variedad de los datos se refiere a que, bueno, hay muchos dispositivos diversos que generan información y hay formatos. Hay imágenes, hay video, hay voz, hay texto. Simplemente se refiere a eso. Veracidad. Bueno, del gran volumen de datos que se generan, tal vez algunos sean confiables, otros no sean confiables, sean fotos falsas, o sea, ¿por qué se habla de veracidad? Porque, como dijimos, el Big Data no es solamente la acumulación, sino ¿qué hago yo con los datos? Si los voy a utilizar para una información, para un fin de una venta, de un aprendizaje, se refiere a esa velocidad, a esa veracidad. Y después al valor, digamos, si de esa gran cantidad de datos, ¿cuántos me sirven a mí para hacer algún tipo de análisis o estrategia? Yo no voy a juntar datos por juntarlos, simplemente voy a darle un valor a los datos que yo necesito aplicar. No sé si se está escuchando. ¿Hola? Sí, te escucho perfecto. Ah, está bien. Perfecto. Bueno. Entonces, para que sea Big Data, o las características que tiene el Big Data, lo que se llama Big Data, se refiere, digamos, tiene que cumplir con estas 5B que expliqué recién. Bueno, acá hablamos de Big Data y Machine Learning. Dijimos Big Data, gran cantidad de datos que se generan, y Machine Learning, una de las disciplinas de la inteligencia artificial que se especifica o se centra en el análisis de esos datos. ¿Para qué me pueden servir a mí las imágenes, los datos en general? Entonces, acá yo les voy a mostrar varios ejemplos. Uno es diagnóstico por imagen de cáncer de piel. Por ejemplo, yo acá ahí ven imágenes, esas manchitas que ven, son lunares o manchas en la piel, de las cuales, a través de experiencias y diagnósticos, se han acumulado y se han clasificado. Algunas de ellas ahí tienen un texto muy chiquitito, que si lo amplían después van a ver que dicen cuáles son malignas y cuáles son benignas. Cuál contiene células cancerígenas malignas o benignas. Perfecto. Yo tengo... Por un lado, yo tengo ese muestrario, esos datos que son imagen,
los tengo como referencia. Después voy a tener todos los días, y hablamos de velocidad, se van generando un montón de estas imágenes, porque si hay médicos que toman esas imágenes como muestra y después las suben a una gran base de datos de imágenes, todas estas imágenes yo las voy a poder contrastar con las otras acumuladas. Y el sistema mismo, por medio de lo que le llaman hoy en día algoritmos, que son fórmulas o expresiones matemáticas que miran los datos, sacan conclusiones y dan predicciones. El Machine Learning es una disciplina que toma los datos y genera predicciones. ¿Cuál es el trabajo colaborativo acá? Imagínense que usando un programa común de diagnóstico de imágenes, cómo esa herramienta se podría potenciar con el trabajo colaborativo de todos los médicos en una ciudad que estén mirando la misma base de datos y el algoritmo o el tratamiento de esas imágenes le va a dar una información que cuando llegue un paciente pueda sacar una foto, la sube al sistema, esa foto, y el algoritmo le va a decir cuál es la probabilidad de que sea, no una probabilidad, sino si considera que es maligno o benigno ese cáncer. Esto no reemplaza al médico, pero le da al médico una gran herramienta de no analizar cada vez que viene un paciente una información que es repetitiva, que sigue el mismo camino del pensamiento. O sea, va a ser un asistente directamente. Va a ser un asistente muy útil porque, digamos, este asistente electrónico nunca baja la tensión en 8 horas de trabajo, siempre tiene la misma inteligencia, y es más, si uno le da más muestras de ejemplo, puede darnos mejores diagnósticos. Al lado yo le di otro ejemplo más común, que es el análisis de crédito bancario. Por ejemplo, si yo en un banco, por ejemplo, tienen una base de datos, donde acá la primera columna sería los datos de los clientes. Llegó hasta 7, pero puede ser 20.000. Género, si está casado o soltero, si tiene hijos, qué cantidad de hijos tiene, si tiene título universitario, si es autónomo o no, cuánto es el ingreso que tiene él y su cónyuge, cuánto es el crédito que quiere sacar, qué monto tiene, a qué plazo lo quiere pagar, en qué zona vive. Bueno, estas columnas son las características que se le llaman. Pueden ser 60. De las 60 pueden ser 20 que son críticas, pueden ser 10 que son más o menos, y el resto, bueno, se van agregando estas columnas en base a lo que yo quiero analizar. La última columna, que es la verde, es si se aprueba o no se aprueba el crédito. Esto es un asistente que va a tener el operador del banco, el empleado o el gerente con el cual yo converse y le solicite un crédito y vea la probabilidad o no de dar. Esto es algo automático, o sea, no es algo que la persona, digamos, que el algoritmo digamos, lo está analizando a través de todos los parámetros que yo le doy. Este es lo mismo que Netflix, que me califica a mí cuál es la próxima, me está sugiriendo una próxima película en base a todas las que vio anteriores. Yo podría decir en Netflix, bueno, en Netflix podría analizar la película más vista del mes es esta película, y no va a tener la capacidad, si no es a través de un algoritmo, de recomendar a cada usuario, los miles o millones de usuarios que tiene, automáticamente sugerirme cuál es la próxima película. Una cosa es el análisis estadístico y el otro es análisis de inteligencia artificial. Acá
no sé si se ve bien, pero les puse un ejemplo por qué se está hablando de que los datos son el nuevo petróleo. Si comparan las dos tablas, no sé si se alcanzan a ver bien, pero en el 2008 se muestra una tabla de cuáles eran las empresas más poderosas, de más capital. Y van a ver que son todas petroleras y bancos, o empresas de telefonía, mientras que en el 2018 todas las empresas que casi duplican el monto en millones de dólares son todas empresas informáticas. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, son todas empresas que trabajan con información, software, o hacen servicios como el de Mercado Libre, estar cliente. Bueno, es por eso que se llaman el nuevo petróleo. A los datos. Porque de esa gran cantidad de datos se pueden sacar muchas informaciones en la medicina, en la ingeniería, y en las aplicaciones diarias que nosotros vemos, servicios de delivery, que son muy prácticos para pedir algo, y los servicios como es Mercado Libre. Bueno, y yo a lo último acá le quería mostrar algo más, digamos, aplicado también a la abogacía, que ya se están utilizando. El primer, a la abogacía y también a los usos de la información, por ejemplo, en las elecciones. El primer caso es el de Cambridge Analytica. Todo eso que yo les puse para investigar, porque cada uno de estos temas son para investigar por su cuenta, porque son muy amplios, hay muchos videos explicativos y también libros. Yo les doy los títulos y les explico más o menos cada punto. Cambridge Analytica y Facebook. Cambridge Analytica es una empresa que se dedica, es una empresa británica que se dedica a hacer estudios de del electorado, de las personas, cada vez que hay una elección. Hacer tipos de test psicológicos, hacer tipos de estadísticas, todo para mover o correr una elección a gusto. Esto es un caso que pasó en las elecciones de Trump, que datos de Facebook fueron vendidos a esta empresa, Cambridge Analytica. Estos datos de Facebook, que fueron de 300.000 personas, terminaron siendo, terminando siendo utilizados por medio de un mecanismo que es el siguiente. A cada uno de esos usuarios de Facebook se le presentó de un día para el otro un test voluntario que les daba a estos organizadores de esta empresa de Cambridge Analytica un perfil psicológico de la persona que justamente eran los electores que estaban en el borde indecisos, que no sabían si iban a votar a demócratas o republicanos en la última elección de Trump, que ganó Trump. A ellos se los identificó por medio de estos test psicológicos, se los identificó como indecisos y se les inyectó, por decirlo así, o sea, se dio propaganda falsa, especialmente, dirigida por estratos sociales. Para distintos estratos sociales tienen distintos intereses. Uno le van a decir que le ponen miedo que nos van a invadir los mexicanos, el otro le van a decir que le van a sacar los subsidios, el otro le van a decir que no sé, se va a aprobar el aborto o no, se va a aprobar la ley del aborto. Bueno, todas estas informaciones y campañas son dirigidas a cada persona del estudio. Esa persona también se le pidió, cuando le llegó el test, si estaba de acuerdo en acceder a sus contactos en Facebook, y todos, que nos pasa a todos los días, cuando queremos instalar una aplicación en teléfono, le decimos sí a todo, porque queremos tener la aplicación. Y no nos damos cuenta que
que nos están habilitando el micrófono, están accediendo a nuestros contactos, están accediendo a nuestras fotos personales, y bueno, esos son los datos que se vendieron. Estos 300.000 usuarios se replicaron en millones, con todos los contactos que se robaron de esos contactos de esos usuarios originales. Ese es un tema, ese es uno de los puntos a utilizar, uno de los temas a profundizar por ustedes, si les gusta el tema. Otro es el algoritmo Compass, que se utiliza en Estados Unidos. Este es un caso ya de aplicación en las cárceles, que utilizan arriba, nosotros hablamos en la tabla de arriba, usamos de parámetros, que son para elegir, para dar o no un crédito bancario. Bueno, se utilizaron 137 de estas columnas en las cárceles de Estados Unidos, donde hablaban de la edad, de la raza, de cuántas digamos, la cantidad de veces que habían delinquido, todo esto en las cárceles, para predecir si iban a delinquir o no en los próximos 2 años luego que dejaran la cárcel. Con todos estos parámetros, ellos lo que pretenden es, con anticipación, ir corrigiendo las conductas dentro del penal o las capacitaciones para tratar de evitar que vuelvan a delinquir y que tengan la orientación para minimizar, o sea, adelantarse a todo lo que pueda venir en el futuro. Este algoritmo al principio no dio resultado y se fue purificando, porque como todos los algoritmos de análisis de datos, se purifican con la cantidad de datos que sea. Cuando más ejemplos haya, la máquina aprende mejor los parámetros y las analogías. Digamos, aprende mejor los elementos en común que tengan las fotos que les demos o los datos que les demos de personas, por ejemplo. Daban muchos falsos positivos, en el caso de que predecían que muchos presos de raza de afroamericanos iban a delinquir y se equivocaban, o de muchos blancos que decían que no iba a pasar nada y delinquían antes de los 2 años, porque tenían sesgos. Todos los sesgos son los errores que tienen de apreciación estos algoritmos, que copian los mismos sesgos que tienen los mismos programadores humanos que tienen. Suponen que los negros van a delinquir más y los blancos menos, porque es un prejuicio en Estados Unidos, y se equivocan en muchos casos, por supuesto. Paso al otro punto. Hay uno no muy lejano, que es el sistema Prometea, que está en Buenos Aires, se está aplicando, por ejemplo, en la adjudicación o no de subsidios para la vivienda. Todos esos, digamos, como son datos, por ejemplo, la cantidad, se dividieron en varios grupos los análisis que hace este programa. Por ejemplo, yo voy a parafrasear lo que leí, perdón si ante abogados comento algo que no corresponde a un término, pero, por ejemplo, se clasificaron en personas que se les daba el servicio o el subsidio a gente a mayores de 60 años con enfermedades. Después tenían otro grupo que eran personas menores de 60 años, pero que tenían los hijos enfermos. Y después a los que eran menores de 60 y no tenían ningún hijo enfermo, por ejemplo, no le daban el beneficio. Eso es, pueden, por supuesto, está en Wikipedia, y se está usando en Buenos Aires, y lo están utilizando el sistema Prometea, lo están utilizando jueces en Mendoza. Es un software interesante para poder aplicar en otras cosas que quieran determinar. Por ejemplo, si algunos de las personas tienen algún
ciudadanos tienen algún servicio que va a dar el colegio de forma gratuita, poder hacer una gestión en base a características, se le reconoce, se le adjudica el beneficio o no. Para eso hay que generar una base de datos, hay que generar perfiles, bueno, hay que trabajar un poco. Bueno, y para terminar, yo les recomiendo un libro que he leído hace poco, se llama Lecciones para el siglo XXI. El autor es Yuval Harari, que es un profesor israelí, y trata muchos temas relacionados a inteligencia artificial y de aplicación casi cotidiana, porque ellos están en conflicto con Palestina. Y, por ejemplo, hay muchos drones, ahí nombra drones que hacen el reconocimiento de rostro y pueden, con las cámaras que tienen los drones, y poder predecir, anticiparse a potenciales ataques con bombas. También habla de los sesgos y de fotografías que se han tomado en Internet, porque estos sistemas de inteligencia artificial están constantemente viendo comunicaciones en Internet e Instagram para detectar potenciales amenazas. Hay no lo puse acá, hay una página que es para trabajar con bases de datos y practicar el tema de Machine Learning e inteligencia artificial, por ejemplo, que tiene competencias, y una de las competencias, algunas son pagas, y se arman grupos de profesionales que van a participar de esas competencias. Por ejemplo, Instagram había promovido digamos, el análisis pago de un algoritmo que pueda detectar cuáles son en Instagram los comentarios ofensivos. O sea, no hay, imagínense, 700, 800, 1000 millones de usuarios, que alguien esté mirando a ver si un comentario es ofensivo o no, para poder eliminarlo de la aplicación. Bueno, se hicieron algoritmos que en base a los textos a los diálogos que se dan, puede detectar si un texto es ofensivo o no, si hago un diálogo o una comunicación, o incluso también en otros software, también poder detectar el abuso infantil. Por ejemplo, en Facebook, a través del intercambio de imágenes o de chat. Bueno, estas son las aplicaciones del Machine Learning y de inteligencia artificial. Todos estos temas, digamos, para terminar, yo lo que quería era darle un marco de donde uno pararse en estas tecnologías y después no tener miedo de investigar cualquiera, porque un día no va a entender, al otro día tampoco, y el tercero o cuarto va a empezar a entender y a disfrutar tal vez de todas estas tecnologías que son muy útiles. Bueno, muchas gracias, y si tienen algunas preguntas, se las puedo responder. Bienvenido. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, activa el micrófono, su propio micrófono, y la realiza. Mateo. Disculpe si fue muy rápido, pero trataba de cerrar todos los temas, que son muchos, en el tiempo que más o menos lógico, y sé que son temas nuevos, así que, bueno, cualquier duda que tengan. Rompo el hielo de las preguntas. ¿Sí? No sé si hay alguien más para preguntar. ¿Querés que dejemos de compartir pantalla para vernos todos? Marcelo. Vamos a cerrar compartir pantalla.
Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muy amable, ingeniero. La verdad que muy buena. Nos sirve mucho a todos la explicación. En muchas de estas cuestiones ya estamos trabajando. Tenemos un chatbot que funciona muy bien en el colegio con muy buenos resultados. Hemos trabajado en inteligencia artificial en todo lo que es expediente electrónico y en muchos de nuestros temas. Pero a mí me gustaría preguntar sobre posiblemente lo que nos genera, a lo mejor como dirigentes, lo que nos genera mayor expectativa, y que es, nosotros hemos empezado a ampliar nuestras bases de datos, empezamos a trabajar en estadísticas, empezamos a explorar cómo conseguir datos en forma automática y de manera constante, y empezamos a estudiar el siguiente paso. De alguna forma estamos en esa etapa todavía. Seguramente el siguiente paso va a ser el procesamiento de esos datos, que me parece que es, de las 5 B, es la B del valor, que es la que posiblemente más nos tienta a nosotros y nos seduce, que es llevar todos estos datos, combinarlos y llevarlo a una acción concreta o a una gestión concreta para un beneficio determinado. ¿Existe una capacitación específica para la valoración de esos datos, o para la selección de esos datos, o para generar, para la extracción de esos datos y la aplicación o la presentación para quien los pueda aplicar? Sí, digamos, cuando hablamos de datos, se habla de 2 tipos de datos, los estructurados y los no estructurados. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un contrato, es un ejemplo, ¿no? Tenemos el cuerpo de contrato, las partes que celebran el contrato, domicilios, montos del contrato, un montón de datos que no están en una tabla Excel por nombre del primer integrante del contrato, nombre del segundo, no sé, de qué es el contrato, cuál es el monto, no está ordenado. Pero también son datos, están ahí. Entonces, la primera punto que se llama, el primer, digamos, actividad con los datos, antes de analizarlos, es ordenarlos y limpiarlos. Se llama limpieza de datos, porque hay muchos datos que son faltantes. Por ejemplo, si yo tengo el algoritmo matemático, lee una tabla y saca conclusiones. Si yo, por ejemplo, tengo una columna que es la edad, por ejemplo, me están faltando datos, entonces yo tengo varios recursos para hacer estos datos. O borro toda la línea, pero me pierdo un dato, borro todo una persona, le borro todas las características, o ese dato le pongo un dato promedio de edad y ya algo menos pierdo. Entonces tengo que limpiar los datos. Limpiar los datos también quiere decir pasar al lenguaje de la máquina algunos datos. Por ejemplo, si yo tengo una columna que es género, varón-mujer, pongo 1 o 0, y para el algoritmo le va a ser más fácil entender los números que entender un texto. Entonces, cuando más limpie yo los datos y mejor los adapte al entendimiento de los algoritmos, mejor va a ser. Eso es la primera actividad que se hace antes de analizar los datos, es limpiarlos. Incluso sacar columnas que no me están haciendo ruido, que no me van a generar ninguna información útil. Eso es para empezar. Hablamos de la limpieza de datos y el ordenamiento. No sé si contesta la pregunta o vamos un paso más allá en el tema del análisis de esos datos. Eso lo que le quiero pedir es
digamos, cuál es la especialidad o cómo se capacita uno en el análisis de esos datos, o sea, la limpieza y el análisis y la presentación de esos datos para quien los tiene que interpretar después. Sí, claro. ¿Cómo se capacita uno para eso, digamos, para nosotros? Bueno, justamente el Machine Learning es la disciplina que hace ese tipo es el ordenamiento, la presentación y después el análisis de los datos. ¿Cómo se capacita uno? Yo, a lo último en la presentación, puse algunos cursos que hice, son cursos online. El último que hice, porque yo hice más o menos 10 cursos por mi cuenta, gratuitos, pero no hay, ninguno de esos cursos me daba un certificado corporal, digamos, algo de una institución reconocida. Simplemente eran videos de internet muy buenos, y hice un curso en la UTN, que es de Machine Learning con Python. Python es un sistema es un lenguaje de programación, como el BASIC era antes, pero bueno, mucho en inteligencia artificial se utilizan dos programas, generalmente uno es el Python y otro es R, se llama así, R. Antes de abordar este tema de inteligencia artificial, hice cursos de programación en Python, elementales, porque el análisis de los algoritmos se utilizan, es el lenguaje de programación. Luego de Python y del lenguaje de programación, empecé a hacer cursos de Machine Learning, cómo son los datos, cómo vienen, cómo se limpian, cómo se presentan. Hay también programas como el Matplotlib, se llama así, Matplot, L-I-B larga, que son para hacer presentaciones. Todos los diagramas de torta, por ejemplo, de porcentajes, de barras, todo ese tipo de diagramas se muestran y es una de las ramas del Machine Learning, la presentación de los datos. Ese es uno de los programas yo cualquier cosa, ahí yo dejé el mail a lo último, me preguntan, yo les mando en todos los cursos que yo hice, algunos están mencionados ahí. El primero fue en la Universidad de Helsinki, que habla de inteligencia artificial y muestra cómo funciona esto, ¿no? del Machine Learning con inteligencia artificial. Y después empezar a estudiar los distintos tipos de algoritmos, los distintos tipos vamos a llamarlo fórmulas matemáticas, que analizan distintos tipos de salidas que yo tengo. Hay algoritmos que son de clasificación, o sea, pasa o no pasa. ¿Le doy un subsidio? No le doy un subsidio. ¿Tiene cáncer o no tiene cáncer por la imagen? Son de reconocimiento, digamos, de clasificación. Dan una cosa u otra. Otros son de regresión. Los de regresión dan valores continuos. Me dicen cuánto va a valer el dólar mañana de acuerdo a los datos históricos que yo estoy teniendo. Dan un número. Mañana va a estar 180 pesos. Y pasado mañana, de acuerdo a la predicción que hace el algoritmo, va a estar por el mercado, porque toma un montón de variables, va a estar otro valor. Bueno, eso se llaman de regresión, cuando dan un número. Otro ejemplo, si yo quiero analizar cuánto cuesta una propiedad, digamos, no sé, en Belgrano hay dos departamentos un departamento de 2 ambientes, y son los dos iguales, pero uno sale más caro que el otro. ¿Por qué? El algoritmo, ¿qué analizó? Ubicación. ¿En qué cuadra está? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Supongamos que sea igual. Todo lo mismo, pero resulta ser que uno tiene un supermercado a 2 cuadras, el otro no. El otro tiene colegios y lugares, colegios cercanos. Tiene vías digamos, tiene un subte a 2 cuadras, el otro no. Y bueno,
¿Cómo puede ser? ¿Los dos en el mismo lugar? Bueno, lo que pasa es que el algoritmo está analizando 20 o 30 variables para darse cuenta. Y eso es otro algoritmo de regresión. Va a dar un valor. ¿Cuánto cuesta el valor del alquiler o cuánto cuesta comprar esta? Y después, otro de los algoritmos principales se llama de clustering, como quieran, ¿no?, mencionarlo, que es el de clasificación por agrupación. Por ejemplo, yo le doy 1000 animales y de acuerdo a la foto me clasifica. No sabe cómo se llaman, pero dice, todas estas fotos pertenecen al grupo 1, toda esta foto pertenece al grupo 2 y esta al grupo 3. Sumamos, hace 3 clasificaciones. Esos son algoritmos de clustering, que se llaman. Para cada uno de esos algoritmos, por supuesto, para cada uno de esas cosas que se quieran determinar, están los algoritmos apropiados para saber qué uno quiere determinar. No sé si más o menos con esos... De todos modos, es un tema para hablarlo. Yo no tengo problema, hacemos otro Zoom. Te puedo decir cuáles son los cursos que hice, están algunos nombrados, orientarte, por ejemplo, esta página Kaggle, es K-A-G-G-L-E, que yo estoy anotado, me anoté desde el principio en las recomendaciones, porque ahí están todas las bases de datos para practicar. Están ejemplos que hizo otro y ejemplos que hace uno, y uno hace una predicción. Por ejemplo, yo tomo una base de datos por ejemplo, quiero hacer un análisis de imagen y determinar cuál de todas las imágenes que me dieron son cáncer en base a los ejemplos que me dieron. Entonces yo trabajo el algoritmo y subo mi predicción. Mi predicción quiere decir que ellos tienen me van a dar una serie de características, pero sin la última columna, la que me da justamente si es benigno o maligno el cáncer. Me van a dar todas las otras características. Me van, en este caso, todas las fotos. O me van a dar, como en el banco, todas las características que tiene un potencial cliente. Y yo a lo último le voy a tener que decir si le dan el crédito o no se lo dan. Esa última columna la tiene este sistema, el Kaggle, y compara la columna que yo le mandé con todos los datos y mis predicciones con las predicciones verdaderas. Y me da un score. Bueno, esas son las competencias. O sea, yo después digo, ¿qué pasa que tuve un score tan bajo? Bueno, voy a tener que trabajar un poco en sacar datos que no sirven, adaptar mejor datos que son de texto a números, porque el algoritmo lo entiende mejor. Todo eso es lo que se hace después o voy a tener que cambiar de algoritmo, porque hay otros que son, dentro de clasificación hay varios algoritmos, y dentro de regresión hay varios algoritmos. Hay algoritmos de árboles, perdón, se me está trabando la voz. Voy a tomar un poquito de agua. Algoritmos de árbol, que empiezan a desmenuzar alternativas, hasta se van a árboles muy abiertos, donde es uno de los algoritmos, el de árbol. Bueno, todo esto es Machine Learning. Todo esto hay que ponerse a hacer no mucho, pero por lo menos un curso elemental de Python, por lo menos un lenguaje de programación, y hacer cursos por ejemplo, hay un curso en internet, en YouTube, perdón, me salía. Hay una chica que se llama Liv He. Es raro el nombre. Liv He González. Ella es uno de los cursos que hice de Machine Learning y que empieza muy a poco y son como 30 y pico de videos que explican todo esto que estoy hablando en profundidad, ¿no? Cuáles son los tipos de algoritmos, cuáles son
cómo se limpian los datos, cómo se visualizan y cómo se predicen a lo último de acuerdo al algoritmo que uno eligió. Ahora, hay que diferenciar lo que es, digamos, estadística también de Machine Learning, ¿no? O sea, estadística, como dije, si es el ejemplo de Netflix, ¿cuál es la película, las 10 películas, dicen, Argentina más vistas? Bueno, eso es estadístico, porque ellos saben que... Ahora, si me empiezan a estudiar el perfil de espectador, ellos saben, digamos, después qué probabilidad hay de que yo elija la próxima película, sea de qué estilo es. Y no me muestran un montón de otros. Eso es lo que está pasando también con el sesgo. Ahí es donde está el sesgo. ¿Por qué yo no puedo elegir las películas que a vos no se te ocurrió mostrarme? Me estás ocultando una información que yo quiero decir. Pero ahí decide el algoritmo, bueno, es la página así, ¿no? Pero, digamos, ahí es donde están los sesgos que se hablan. Gracias, Pablo. No, por favor, esto podemos... son muchos temas, digamos, que cada uno se puede dedicar uno la vida entera, ¿no? A investigar. Pero bueno, cualquier cosa consulta que necesiten, charlas, hacemos otro Zoom, les muestro las páginas que yo utilicé para aprender esto, por dónde voy ahora y cuáles son mis próximos pasos. Pero es un tema muy, muy interesante. Yo creo que lo deben conocer, el sistema Prometea que están usando en Capital, porque, digamos, por lo que pude ver, hay muchos tipos por ejemplo, no sanciones, sino de tratamientos judiciales que son de todos los días y no son de alta gravedad. Por ejemplo, infracciones de tránsito, reclamos de taxistas, demandas al gobierno y todo. Bueno, hay un montón de cosas que son de mucho volumen y de poca importancia, trascendencia judicial, y se pueden resolver por medio de este algoritmo. Es lo que pude leer en la página, aplicado al derecho, no directamente. Bueno. Pablo, Sí. yo te hago primero una reflexión con esto del Machine Learning, que pienso que puede haber muchas cosas dentro de la colegiación donde se puede aprovechar esto. Sí. Una de las cosas es que Mateo siempre lo pone de resalto dentro del consultorio jurídico gratuito, es la posibilidad de determinar cuándo una persona puede ser pasible de ser beneficiada con un abogado gratuito, ¿no? El trabajo de todos los consultorios en este momento es artesanal siempre, ¿no? Es una entrevista a la persona y casi después al estilo de un juez que dice se lo doy o no se lo doy. Claro, pero bueno, es realmente artesanal porque nunca se encontró un método de este tipo para esa cuestión, y creo que ahora con esta nueva visión se podría trabajar en algo que sea factible en ese sentido. También lo pienso para los tribunales de disciplina, donde también creo que el trabajo sigue siendo un poco artesanal y tal vez se pueda hacer algo en relación a eso, de jurisprudencia de los tribunales o de otro tipo de cuestiones. Pero la pregunta que te hago es la siguiente, porque es lo que me parece a mí, a ver si coincidís en eso. El cambio que vamos a hacer ahora del trabajo en la nube me da la sensación que supone un paso de la computadora personal, que es la PC, la personal computer, bueno, que cada uno la considera suya, donde tiene sus cosas, donde nadie se puede meter, donde tiene una clave y nadie puede ver lo que hay ahí, aunque sea
una información pública y compartida. Claro. Ahora pasamos a una nube donde toda la información va a estar centralizada y donde me da la sensación que cambiamos el paradigma. Toda la información va a ser pública, o sea, la vamos a conocer todo, salvo alguna. ¿Es así un poco la cosa? Bueno, digamos, a ver, es un poco así, pero todo depende de las instrucciones que tengan desde la institución a cada usuario. Por ejemplo, yo trabajo ahora estoy haciendo un trabajo para Pampa Energía y no estoy trabajando en una oficina en el centro, estoy trabajando en mi casa y yo saco la información del SharePoint que van a tener ustedes, saco la información ahí, por ejemplo, son todos los planos de la obra, me bajo el plano que yo tengo que revisionar, por ejemplo, yo tengo que revisionar un plano, lo revisiono con PDF, lo marco, le hago marcas en rojo, le hago sugerencias, y mi trabajo por el cual me pagan es subir ese documento al SharePoint, y una vez que lo subí, ese trabajo ya es propiedad de la empresa, o sea, que es la que me está pagando a mí para hacer el trabajo. Yo puedo tener 10 copias de ese trabajo que puse mía, mañana puede decir la empresa, bueno, yo no necesito más tu servicio, hasta luego, me desconecta del sistema y todo el trabajo que yo hice, el trabajo que se hizo está acumulado en un servicio, en un servidor común, y lo están usando todos. Es más, ese documento, muchas veces son documentos que no son de la especialidad mecánica, por ejemplo, sino que son de multiespecialidad. Por ejemplo, si se está viendo digamos, el plano general de la instalación, y esto es un sistema para limpieza de gas natural, lleva muchos equipos. Bueno, ahí opinan todos los electricistas, hacen lo que hacen las bases civiles, los arquitectos, los instrumentos, y eso son documentos comunes, y en ese documento están viendo todos la misma versión, todos opinan sobre ese documento, y quedan las marcas registradas de todos los que opinaron. Esos documentos, por más que yo lo tenga replicado en mi máquina acá en mi casa, para mayor facilidad, quedan en la red, en la nube, en SharePoint, y una vez que entraron ahí son propiedad de la empresa. Yo ya no puedo hacer nada. Ya no lo puedo ni borrar. Ahí es la diferencia, ¿no? Trabajo colaborativo y también de que se sume, muchas veces entran empleados a una empresa, trabajan X cantidad de años y toda la experiencia que ganaron ahí mismo dentro de la empresa no quedó acumulada en un sistema común, se la lleva con él. Entonces, la empresa le dio un montón de servicios de capacitación para que él dé digamos, el empleado de un servicio, y todo eso un día puede quedar en la nada, lo perdió la institución. Con esto no, con este sistema no. Creo que esa es una ventaja. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, cerramos la capacitación. Cualquier cosa, no sé si acá me preguntaron, ¿podría repetir el nombre del libro? Lecciones para el siglo XXI. Está en la presentación. Y el autor es Yuval Harari, que está en la presentación a lo último. A ver si bueno, ahora yo ya no tengo más la pantalla compartida, pero está en la presentación. Esa es la respuesta a lo que me están preguntando ahora. Está en Mercado Libre el libro. ¿Está en Mercado Libre? 2.249 pesos. Perfecto. Una gana. Yo les recomiendo que lo lean porque tiene muchos temas. El que ya lo leyó, bueno, podrá coincidir conmigo. Bueno, Mateo, te invitamos a que cierres entonces. No, muchas gracias, Pablo.
No, Gracias por este rato, muy ilustrativo para nosotros. En muchas cosas es un punto de partida, en otras cosas es un empujón para que profundicemos estos cambios que estamos haciendo. Sin ninguna duda, pienso en la idea de nuevas competencias para todos dentro del colegio, tanto para dirigentes como para el personal. Sin ninguna duda, nuevos ámbitos de capacitación y, por supuesto, un colegio totalmente integrado en los sistemas digitales, con la posibilidad de ir teniendo periódicamente, pero en forma permanente y continua, la extracción de los datos necesarios como para tomar decisiones, los datos que deja todos los sistemas integrados, más las redes sociales, más las consultas automáticas que recibimos, más todo lo que podemos recibir en forma personal, que también estará integrado de alguna manera. Me parece que tenemos que volver a repensar nuestra ISO 9001 y a reescribir a lo mejor algunos procesos. Unos procedimientos. Claro. Exactamente. Bueno, nada, se abre otra linda etapa para nosotros. Muchas gracias y muchas gracias. No, por nada. Cualquier cosa tienen mi mail, mi teléfono. Encantado de poderlos ayudar en otra cosa, lo que quieran. Gracias a todos. Bueno, adiós. Muchas gracias. Gracias, Pablo. No, por nada. Gracias.